Los informes técnicos, los informes profesionales son informes objetivos, son informes precisos, son informes concisos, son informes que reflejan la realidad de alguna forma. Entonces, aquí vemos como una mano se dibuja a sí misma, es como un espejo. Entonces, ese es el sentido de imagen con la cual iniciamos. Vamos a contar un poco cómo va la metodología. Vamos a tener en cada sesión una presentación de conceptos y ejemplos de la parte técnica. Vamos a hablar también de algunos aspectos gramaticales. No vamos a estudiar gramática, pero sí a repasar o a recordar algunas herramientas que hemos visto que es importante poner sobre la mesa, y una introducción al estilo de redacción para mejorar el nivel y digamos, la potencia de los textos que ustedes producen, y sobre todo pues para lograr eso que ya les dije, de estandarizar un buen nivel de escritura en general. Vamos a tener también una prueba específica en cada sesión usando la plataforma de Google Forms, y pues esperamos puntualidad. La sesión siempre empieza puntual, la participación en la medida de las actividades que vayamos desarrollando y las pruebas que vamos a tener. Entonces, en la hora y media de la sesión, una hora es para trabajar el contenido y hay media hora para trabajar la prueba. Esa prueba tiene dos sentidos. Por un lado, evaluar la asimilación de los conceptos, y por otra parte, practicar. Sí, es muy importante practicar todo esto que vamos a hablar, porque pues cómo se aprende cualquier cosa, entrenando, y la escritura también se entrena. Entonces vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos. Hay una en la sesión primera, la de hoy, y la última, son dos evaluaciones especiales porque hacemos usualmente en esta primera una evaluación de la calidad de redacción en general de cada uno, y en la última hacemos un ejercicio parecido para medir, digamos, qué evolución ha habido, si logramos los objetivos propuestos por el curso. Tenemos una bibliografía planteada, un libro que tradicionalmente se ha manejado internamente dentro de IGTech, que es el Handbook of Technical Writing de Albert Broussard and Olieu. Está disponible en internet. El curso de redacción de Gonzalo Martín Vivaldi, el libro Saber Escribir del Instituto Cervantes, y el manual de escritura de Andrés Hoyos. Es un manual muy sencillo para los ejercicios básicos de estilo y gramática, que Andrés Hoyos es el director de la revista El Malpensante. Y para los que les interese un poco más, hay un quinto libro que me ha servido, que se llama El estilo del periodista, de Alex Grigelmo. Alex Grigelmo fue como el editor durante muchos años del periódico El País de España, si mal no recuerdo. Y ese libro es increíble porque está lleno de ejemplos, de casos reales de solución de problemas, de títulos, de enfoque, de objetividad. Es muy bueno porque, a diferencia de los otros libros que son manuales, este es la vida real aplicada. Entonces, si a alguien le interesa, funciona muy bien, es muy agradable de leer, funciona como herramienta para tener a la mano. Entonces, dentro de la sesión vamos a tener un código de color. La presentación está en un código azul. Cuando estamos en esas diapositivas azules, estamos hablando de la técnica de informes. En la parte negra es la sesión de aspectos gramaticales, que son como píldoras, es una parte corta. Lo mismo que la aproximación al estilo en redacción, que es en la parte verde de la sesión. También es una parte corta. En la parte naranja anunciamos algún ejercicio o actividad en clase o actividad de participación de ustedes. Y con violeta anunciamos al final el momento de la prueba escrita. Normalmente durante la prueba, pues yo estoy siempre con ustedes acompañándolos para resolver cualquier inquietud hasta el final. Si alguien eventualmente tiene alguna dificultad o necesita un poco más de tiempo para terminar la prueba, pues puede hacerlo sin problema. La prueba no se va a cerrar ahí mismo, sino que queda abierta. Pero mi recomendación es tratar de hacer la prueba en la misma sesión para que no se acumule y para que yo pueda ir llevando el control y hacer la evaluación oportunamente. Y además porque la idea es no pensarlo tanto. A veces me he dado cuenta que algunos le dan mucho tiempo
Lo que necesitamos es tratar de producir en un tiempo normal. La vida profesional, pues siempre nos toca producir texto rápido y la corrección es la que nos permite el tiempo previsto. Entonces la idea es utilizar esa media hora en la medida de lo posible. Entonces, como comentaba María Antonieta, es muy importante no faltar a más de 2 sesiones porque pues, digamos que se pierde el contenido importante. Ya ahorita les voy a mostrar los temas para que vean que cada tema es muy bueno y aunque van a tener el PDF disponible en cada sesión, mi recomendación es pues, no dejar pasar la sesión. Vamos a trabajar mucho la coherencia de los documentos, ¿no? Los documentos estén afinados a la audiencia, al contexto, al propósito, que son como los elementos que permiten controlar el sentido y la calidad de lo que producimos. La buena escritura pues es una habilidad básica que esperamos en cualquier profesional y todos los días estamos leyendo y escribiendo textos. Esa buena escritura es la que nos facilita la comunicación, la gestión comercial, productiva, hace que sea eficiente el trabajo dentro de la compañía y por lo tanto optimiza el manejo del tiempo. Si tenemos una buena escritura y un buen acuerdo colectivo, cuando la compañía es muy grande, como en nuestro caso, pues no vamos a perder tiempo. El tiempo pues sabemos que es muy valioso. La buena escritura pues nos facilita o nos da la oportunidad de aprovechar oportunidades, no solamente personales, sino de la compañía. Vender, hacer una solicitud con éxito, hacer un reclamo, contestar una demanda o un requerimiento de manera correcta, precisa, persuasiva. Entonces, la escritura es, digamos, genera un respeto al profesional de la compañía. Cuando leemos un texto que está bien escrito, que es fluido, que es ordenado, que tiene una introducción, que tiene un final, nos genera una buena imagen de esa otra persona, de la compañía. Entonces, digamos que en esencia la escritura es, viéndola como de una manera, haciendo una analogía, la efectividad depende del filo y la maestría del manejo. Si vemos la escritura como como una herramienta, o sea, no es suficiente con tenerla o con saber utilizar la herramienta, sino que necesitamos tener cierto nivel de maestría para lograr un buen resultado. Todos somos buenos en algún campo, todos ustedes son especialistas en algún campo en particular y por eso pues están trabajando en la compañía y aportando su especialidad. ¿Y qué los llevó a ser fuertes en esa especialidad? Pues la atención. ¿Qué es la atención? El foco. Cuando uno trabaja en un tema, uno se enfoca en eso y está todos los días, todo el tiempo, alimentándose, aprendiendo, retroalimentando, confirmando, replanteando, y eso va generando una maestría. Y eso funciona en todo, la redacción lo mismo. ¿Qué pasa? Que a veces vemos la redacción como algo secundario y no le prestamos atención. Entonces, la invitación de este curso es a poner un poco de atención en cómo escribimos para elevar el nivel y asegurar ese estándar que necesitamos. Porque, ¿qué sucede? Si dentro del grupo una o algunas personas no mantienen ese estándar, así los demás si escriban bien, pues nos va a generar problemas porque nos toca corregir, nos toca hacer una reunión, nos toca revisar más, perdemos tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo fue el ejercicio de diagnóstico que hicimos? Algunos de ustedes seguramente hicieron esta prueba el año pasado cuando enviamos un cuestionario con 30 preguntas, eran 29 preguntas de selección múltiple sobre gramática y redacción. Y había una última que era abierta, donde básicamente les pedíamos que escribieran un texto descriptivo. Voy a leerlo para que recordemos lo que se pedía. Aparecía esta imagen que vemos en pantalla y el texto decía: usted ha sido encargado de transmitir una descripción de la forma que se propone en la imagen para ser entregada al dibujante de la compañía. El objetivo es que con su texto el encargado debe ser capaz de reproducir el objeto de la manera más fiel posible. Su escrito debe cumplir todas estas condiciones. A. Solo puede usar expresiones geométricas, volúmenes, curvas, superficies, etc. También puede hablar de textura, proporción o color.
B, no puede referirse a materiales, uso, función, nombre, tipo o familia a la que puede pertenecer el objeto. C, no puede dar opiniones sobre la pieza. D, debe redactarse de manera organizada y clara. Y E, debe ser lo más sintético posible. Entonces, fíjense que es una prueba exigente en la medida que el número de restricciones es alto, ¿sí? Nos ponen una imagen de un objeto absurdo y nos piden hacer una descripción para que alguien que no ve esta imagen o no la va a ver, la pueda dibujar lo más fiel posible. Entonces, digamos, las restricciones son muchas, pero son claras. Y aquí vale la pena recordar que la experiencia que todos tenemos haciendo proyectos, para poder arrancar un buen proyecto, uno que necesita que le den las restricciones. Dígame cuáles son los límites, dígame cuáles son los tiempos, cuál es el presupuesto, cuáles son los materiales, cuál es el equipo. Si yo no tengo las restricciones claras, pues el proyecto puede arrancar de manera vaga y podemos perder tiempo. Entonces, las restricciones son lo primero, digamos, es lo ideal. Así las restricciones sean muy duras, pues es mejor tenerlas que no tenerlas, porque es lo que nos permite arrancar. Sabemos con qué podemos jugar, entre comillas, dentro de nuestro proyecto. Entonces, a partir de esas restricciones, tuvimos una serie de respuestas donde encontramos, digamos, clasificamos qué tipo de errores había en las construcciones. Voy a leerles alguna de las respuestas que recibimos, que es esta. Se trata de un objeto compuesto por una base esférica y cuerpo cilíndrico, cuya parte superior tiene bordes redondeados y una pequeña esfera en la parte central. Hacia el costado derecho posee dos piezas de tamaño proporcional, la que se ubica en la base es de forma ovalada y hueca, mientras que en la parte superior, cuerpo, se encuentra una forma curvilínea ascendente. La unión entre sus partes es imperceptible, otorgándole una superficie lisa y de color marrón brillante. Entonces, digamos que fue una respuesta promedio, pero es una respuesta que en general cumple con la mayoría de las condiciones. Es sintética, digamos, no se extiende demasiado, no da opinión, o sea, le pidieron que no opinaran, que dijera que era para verter. Mucha gente no pudo evitar hablar del uso, ¿no? Que es una vasija, que tiene un elemento por donde sale un líquido, que tiene una oreja. ¿Sí? Eso era claramente dado en la instrucción. Y fíjense cómo es de curioso, a pesar de que la instrucción es muy clara, la incumplimos. ¿Por qué? Pues cumplir con las condiciones que nos piden. Hay textos que son para informar, hay textos que son para analizar, hay textos que son para concluir, hay textos que son para argumentar. Entonces nosotros debemos adecuarnos a lo que nos piden. En algunas de las respuestas había respuestas ya demasiado elaboradas, digamos, muy técnicas, casi que una presentación, casi una instrucción para un computador, ¿sí? El plano cartesiano, guía X, la guía Y, bueno, muy compleja para lo que se buscaba, pero digamos que cumplía en la medida que lograba describir la forma del objeto. Entonces, saber qué lenguaje utilizar en cada caso, pues también es una cualidad que debemos manejar cuando escribimos. A veces tenemos que escribirle a un profesional, un especialista, a veces le tenemos que escribir a una persona que tiene de pronto un nivel de educación menor, pero le tenemos que comunicar lo mismo. No le podemos escribir o no podemos usar las mismas palabras, tenemos que redactar diferente. Y eso muestra, digamos, pues nuestra capacidad profesional. Entonces, a partir de la evaluación encontramos 5 elementos básicos donde veíamos algunos problemas. Uno era el contexto, que es, digamos, lo que nos define todas esas circunstancias relativas, específicas, relevantes del tema que queremos entender. O sea, qué es lo que nos está, la capacidad de controlar la economía del lenguaje. Se llama economía del lenguaje, yo lo llamo a veces ecología del lenguaje, que es no usar más palabras de las que se necesitan, no redundar, no repetir expresiones. Entonces, con estos 5 conceptos que surgieron de las mismas pruebas, no de la teoría, porque decidimos armar el curso desde la realidad y no desde los libros, encontramos que debíamos profundizar en estos 5 temas.
Se hizo una prueba piloto el año pasado y ya hemos hecho 3 cursos en una fase primera, en el mes pasado. Y de ahí surgió la estructura, la temática de este curso. Entonces vamos a tener una primera parte donde vamos a hablar de lo que es el orden y la claridad, ¿sí? Cómo organizar un texto de manera clara, con sentido. La concisión, fíjense en el símbolo, cómo el ovillo se va transformando en un círculo. Entonces la concisión, la economía del lenguaje, ¿no? Cómo no redundar, cómo no repetir, cómo ser precisos, cómo ser efectivos, cómo golpear donde queremos. Eso es la concisión. El contexto, entender dónde estamos y para dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuál es el terreno en el que estamos parados. El propósito, qué queremos lograr, cuál es el objetivo, queremos comunicar, queremos vender, queremos informar, ¿qué queremos? El énfasis, cuáles son las técnicas de énfasis en un texto, cómo señalar o enfatizar una idea, en qué parte del texto se debe poner, qué técnicas existen dentro de un párrafo para manejar las frases y las que tienen énfasis y las que no. El punto de vista, ¿sí? Que es algo con lo que ustedes se enfrentan permanentemente en los informes técnicos y es, bueno, ¿cómo debo escribir? ¿Debo escribir en primera persona, en tercera persona? ¿Se pueden combinar las dos? Si no hay una claridad y un acuerdo sobre eso, podemos tener digamos, un tema de corrección muy complejo y perder tiempo en la forma y no en el fondo, que es finalmente lo que queremos comunicar en un documento. La argumentación, que es, digamos, una técnica clave, digamos, de redacción, cómo argumentar una idea, cómo argumentar una respuesta, cómo soportarla con pruebas, con hechos, con referencias. Aquí pues también nos hemos apoyado en la experiencia del equipo de supervisiones, lo que nos ha facilitado Nelly con los documentos y sus reflexiones al respecto. Y ahí hemos sacado algunas listas de chequeo para este tema y para los demás, para que ustedes puedan seguirla aplicando en el futuro. Y el trabajo colaborativo, que es la sesión con la que cerramos, donde vamos a ver toda esa técnica de cómo construir un texto a varias manos, ¿no? A partir, digamos, de las mismas dificultades que ustedes ya han tenido o de las experiencias positivas. Y paralelamente, vamos a tener, como ya les decía, una sesión o una parte dentro de la sesión dedicada como a un repaso de un tema rápido de gramática y un tema de estilo, que sumados en las diferentes sesiones les va a dar a ustedes como un soporte, digamos, básico que les dé a ustedes un buen nivel de maniobrabilidad con los textos. Sobra decir que, o no sobra decir que esto que vamos aquí a repasar va a ser útil no solamente para el trabajo que ustedes hacen en la compañía, sino también para la manera en que ustedes escriben desde un WhatsApp hasta una carta, a un documento, un memo, cualquier cosa. A veces no le damos importancia al WhatsApp o al correo electrónico, pero resulta que ahí también se aplican los mismos elementos. En un WhatsApp, ¿qué necesitamos? A veces necesitamos mandar una instrucción muy corta y nos enredamos y no damos todos los datos o repetimos ideas o organizamos mal la frase y el destinatario, la audiencia entiende mal. Entonces, es una cosa muy elemental, pero que vamos ahora, digamos, como ya he dicho, a poner atención, a ponerle un poco de foco. Entonces, esta es la estructura de los temas vistos digamos, desde una perspectiva gráfica para que vean ustedes que el universo es muy interesante, es muy valioso y si lo miramos más allá, todos estos elementos pueden ser aplicables de alguna manera a la estrategia de trabajo en equipo. ¿Sí? Cuando yo trabajo en equipo tengo que ver un poco de estos temas. Para que mi equipo funcione yo le tengo que comunicar, darle un contexto, darle un propósito, darle un orden, ¿sí?
es tener unos acuerdos de cómo vamos a trabajar en equipo. Cuando tenemos digamos, un proyecto de corta duración y tenemos que resolverla entre 3, 4 personas, nosotros podemos acordar que todos van a estar disponibles si alguien necesita comunicarse con alguno. Y si alguien no puede, tiene que responder o no dejar a los demás en espera o en ascuas, ¿sí? Alguien puede de pronto estar en otra reunión, pero debe comprometerse a decir, estoy en una reunión, salgo a tal hora, listo. Certeza. En el trabajo en equipo, ¿qué funciona? La certeza. En la redacción es muy importante el tema de las certezas. Entonces, bueno, aquí tenemos los 8 temas y las dos partes de soporte. Hoy vamos a hacer una introducción breve para dar el espacio a la prueba inicial. Vamos a ver algunos conceptos o repasar algunos conceptos que todos trabajamos en el día a día, pero que los vamos a recordar y a clasificar y a verlos juntos para entender de qué manera escribimos. Entonces, podemos decir que existen 6 formas de expresión o 6 modelos de texto que son los que usamos en el día a día dentro de una compañía. Uno es la descripción, otro es la narración, otro la exposición, argumentación, diálogo y los correos o las cartas. ¿Sí? Esos son como las 5 formas. Vamos a ver una pequeña definición y un pequeño ejemplo de cada uno para recordarlo, porque pues esto ustedes ya con el solo título saben de qué estamos hablando, pero que necesitamos ver o entender que cuando escribimos es distinto narrar, digamos, unos hechos, a describir un objeto o una pieza o un sistema, y es distinto a argumentar una idea o una propuesta. Entonces, la descripción, nuestra primera forma de expresión, es un modelo de texto que presenta los rasgos y las características de un objeto, de un proyecto, de un sistema, de un concepto. Y esa descripción pues, puede ser objetiva, subjetiva, literaria o técnica. Y la característica es que hay, pues, digamos, una minuciosidad o hay una importancia en el detalle para mostrar lo que nos interesa. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de un texto descriptivo? Aquí hay un fragmento de una descripción de qué es el virus H1N1. Entonces, podríamos decir que casi todas las descripciones que hay sobre virus, ya que estamos hablando tanto de virus últimamente, si miramos en Wikipedia sobre enfermedades, pues lo que encontramos son textos descriptivos, nos están contando qué es, ¿sí? Cuáles son sus características, cómo se transmite, qué subtipos tiene, cuál ha sido su historia. Eso es un texto descriptivo. Si ustedes se fijan en este texto, pues tiene una primera parte donde hay un orden, aunque esto es un fragmento de texto más largo, hay una definición inicial, una clasificación en un segundo párrafo y algunos elementos históricos y estadísticos o de números en un tercer párrafo. Hay un orden, hay una secuencia, que eso es algo que también vamos a trabajar en la estructura de los párrafos, como cada párrafo funciona como una ficha de Lego, que es el concepto que hemos encontrado para explicar esto, ¿no? Cada párrafo es una pieza que funciona autónoma, pero juntas esas piezas forman una gran estructura. Tenemos como segunda forma de expresión la narración, que es la que nos permite relatar o contar hechos, como contar un cuento, describir algo que sucedió enmarcado dentro de un tiempo donde hay unos personajes, unos actores o unos componentes, y normalmente pues hay una secuencia, suele ser lineal y se suele aplicar el concepto básico de planteamiento, nudo y desenlace como en una historia, como en un cuento común y corriente. Entonces, un ejemplo que me gusta mucho es el curso de Alexander Fleming cuando obtuvo el premio Nobel y lo que él hizo en su discurso fue contar el cuento de cómo descubrió la penicilina, cómo fue ese accidente. Entonces fíjense cómo empieza él.
voy a hablar sobre los primeros días de la penicilina, porque esta es la parte de la historia que me hizo ganar un premio Nobel. El origen de la penicilina está relacionado con la contaminación de una placa, etcétera, etcétera. Seguramente él va a describir algunas cosas, pero lo está haciendo todo en forma de narración, como cuando nosotros le contamos a otra persona cómo sucedió algún hecho en el que participamos o cómo fue o cómo se desarrolló algún proyecto, cómo contamos esa historia. Eso es una narración. Y normalmente, digamos, en un discurso como en este caso, pues es una fórmula muy buena, digamos, porque a todos nos gusta escuchar historias, hace parte, digamos, de nuestro ADN para entender, digamos, o para cómo nos comunicamos desde, desde la antigüedad, ¿sí? Otra forma de expresión es la exposición, ¿sí? Es el planteamiento de un tema que requiere digamos, un orden muy específico donde buscamos dar como unas instrucciones para lograr un objetivo. Es muy concreto, muy conciso. Suele estar representado, digamos, más que por párrafos largos, por párrafos o por frases más cortas. Un ejemplo clásico puede ser este. Para conectarse a la red inalámbrica, siga los siguientes pasos. 1. Habilite su dispositivo y seleccione la red. 2. Espere a ser redirigido. 3. Acepte los términos. 4. Navegue libremente. Muchas veces hemos tenido que escribir instrucciones de este tipo, ¿no? Como un paso a paso. Entonces esa es otra forma que utilizamos para escribir, y si somos ordenados y si somos concisos en la manera de organizar la información, nuestra audiencia no se va a equivocar, ¿sí? Y les vamos a facilitar lo que tengan que hacer. La argumentación, pues como ya hemos dicho y como ya hemos hablado, es una exposición o un texto donde trabajamos con razones, con hechos o con argumentos para soportar una idea que estamos planteando o para contrarrestar una idea que nos están presentando o para soportar una conclusión o unas conclusiones que estamos dando dentro de un momento, ¿sí? Aquí traigo un ejemplo, pero digamos que todos conocemos los textos argumentativos típicos que pueden ser, digamos, un texto legal, es un texto que suele escribirse de manera argumentativa. Aquí este es un texto técnico que habla sobre reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales. Bueno, me va describiendo, ustedes van a poder después en el PDF leerlo nuevamente, mirarlo en detalle, pero digamos que es simplemente un ejemplo de un texto que se soporta con una información ya existente y a partir de esa hace un planteamiento y argumenta. En la sesión que hablemos de argumentación hablaremos de la lógica formal, de la lógica que se utiliza para la construcción, para transformar una idea en un argumento. La otra forma de expresión que utilizamos es el diálogo, es la relación interpersonal de comunicación entre dos o más interlocutores. La epístola o carta es ese mensaje que enviamos, normalmente va escrito donde hay un destinatario y un remitente, donde nosotros somos uno u otro dependiendo del caso. No hay necesidad de explicar más allá de eso porque pues todo lo entendemos muy bien. Lo importante aquí es entender que tenemos seis formas de comunicar ideas, donde la descripción está relacionada con rasgos y características, la narración con los cuentos, con relatar hechos, la exposición con el planteamiento de un tema de manera ordenada, la argumentación con razones y bueno, el diálogo y la carta. Entonces, esa es nuestra primera mirada para entender en qué terreno estamos trabajando. Entender esto, ¿qué nos permite? Saber que no en todas las ocasiones utilizamos la misma manera de escribir. Dependiendo del texto que enfrentemos, pues utilizaremos una forma de expresión u otra. Aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario en esta parte introductoria. Vamos a pasar entonces a nuestra primera píldora de gramática, que es la primera y yo diría regla de oro. Todos la conocemos, pero
a veces la olvidamos y es la que nos genera muchos problemas en los textos. Dice de manera muy sencilla: las oraciones simples van así: sujeto, predicado, punto, en ese orden. ¿Sí? Todos estudiamos eso, que una frase tiene un sujeto y un predicado. Pero a veces, cuando construimos la frase, se nos olvida relacionar el predicado con el sujeto y generamos confusión. Normalmente nuestros textos son varias frases unidas, entonces debemos asegurar que los sujetos estén bien relacionados con los predicados correspondientes. Un mismo sujeto puede tener varios predicados, entonces eso es, digamos, es la primera regla. Si entendemos esto, tenemos ganado, yo diría que la mitad de la calidad por lo menos de la redacción básica. Entonces, en esta frase de ejemplo que tenemos aquí, el inspector realizó la inspección en la bodega, pues claramente el sujeto es el inspector y realizó la inspección en la bodega es el predicado. En el predicado normalmente está el verbo, realizó. Yo no puedo partir una frase, digamos, no puedo con una coma o el sujeto partirlo con el predicado. Yo no puedo decir que el inspector realizó, en este caso, fíjense lo que pasa, la coma es una pausa. El inspector realizó la inspección en la bodega. Entonces esa pausa ahí es innecesaria y nos genera un problema. Entonces una manera de controlar comas, una primera básica, además de saber las normas, obviamente es hacer esa pausa leyendo y si vemos que hay un problema, pues que hay un problema. Lo mismo, si no podemos separar el verbo, digamos, del sujeto, en este caso, pues nos genera también otro problema. El inspector realizó la inspección en la bodega, entonces es una coma también que no puede existir. ¿Qué pasaría ya si lo complejizamos un poco? Tenemos dos frases. El inspector realizó la inspección en la bodega, más tarde regresó a su oficina. Entonces son dos frases. Fíjense que la primera tiene sujeto, el inspector. En la segunda el sujeto es tácito, o sea, no está ahí presente, pero entendemos que es el mismo inspector de la primera frase. ¿Sí? La frase está separada por un punto seguido. Podríamos utilizar un punto y coma también. El punto y coma nos acerca un poco más que el punto seguido, la segunda oración a la primera. Aquí que es importante entender que cuando yo utilizo un mismo sujeto para dos frases, debo asegurarme que estén vinculadas, ¿no? En este caso, digamos, funciona el punto seguido y funciona el punto y coma. Tal vez sea preferible usar el punto y coma, sería la recomendación que yo haría, sobre todo porque con el punto podemos cortar mucho la lectura, ¿no? Pues si nos excedemos en cortar mucho las oraciones. Miremos qué pasa en otro ejemplo. María prefería no trabajar con Ezequiel y por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. Entonces fíjense que hay dos frases. María prefería no trabajar con Ezequiel, es la primera, y la otra es, por eso llamaba antes por teléfono para saber si él está en la oficina. Fíjense que ambas frases tienen el mismo sujeto. Ahí está señalado en amarillo el sujeto, que es María, igual que en el ejemplo anterior. María es el sujeto de las dos oraciones. Y podemos poner un i. Este es un ejemplo de que funciona y no hay ningún problema. Yo podría decir, María prefería no trabajar con Ezequiel, coma, y él igualmente la evitaba cuando ella llegaba a la oficina. Entonces, en este caso, si las dos frases tienen sujetos diferentes, porque fíjense que ya aquí tenemos a María, pero en la segunda frase, él, Ezequiel, ya es un sujeto distinto. Entonces, es preferible usarlas con comas, aunque no es obligatoria. No es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar o no usar la coma. ¿Por qué? Porque al tener cada frase su sujeto, el lector no se va a confundir, va a entender claramente cuándo estamos hablando de María y cuándo estamos hablando de Ezequiel. Entonces, ahí está nuestra regla de oro, sujeto, predicado, punto. Si controlamos esa relación y ese orden, no vamos a tener problema en la construcción básica, pero está desordenado. Entonces, organizar las frases en sujeto y predicado nos ayuda a dar un orden. Puede que inicialmente, si a alguien se le facilita, las separe con un punto, después puede empezar a jugar un poco para unir las ideas para que no quede tan cortado.
pero esa es, digamos, digamos, la primera herramienta gramatical que debemos tener en cuenta. Vamos a ver ahora la primera parte de aproximación al estilo. También es una herramienta muy sencilla, pero también diría que es la de oro, de elemento clave. Procure ser claro, simple y breve. Sí, suena simple, pero es complejo. La redacción profesional, yo diría que en general la redacción literaria también se caracteriza por eso, más la profesional, porque en la producción literaria tenemos muchas licencias para hacer muchas cosas, ¿sí? Para excedernos, para usar un poco de pronto de metáforas. Pero en un texto profesional, en un texto técnico, tenemos que ser concisos. Ser concisos no significa ser breve, ser conciso significa decir lo que hay que decir. Puede que el texto sea largo, puede que el texto sea corto, ese es otro tema. ¿Qué significa ser claro, simple y breve? Que todo debe simplificarse hasta donde se pueda simplificar, no más allá. O sea, piensen en el concepto de ecología o economía del lenguaje. Si yo estoy diciendo, estuve en ese país con anterioridad, yo podría simplificar esa expresión diciendo, estuve antes en ese país. Fíjense que estoy diciendo lo mismo, pero estoy utilizando una palabra menos, estoy usando palabras incluso más cortas, es una expresión más precisa. ¿Quién propone una simplificación para esta frase? Y ahora vamos a dar comienzo a la conferencia. Es muy distinta la manera en que hablamos a la manera como escribimos. Entonces, cuando hablamos, podemos, o normalmente enfatizamos repitiendo ideas. En los textos escritos no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, o no podemos redundar. El texto tiene que ser preciso. Fíjense que si ustedes quieren mandar una instrucción, piensen en una ficha. Si ustedes no aplican esto, la frase va a ser débil, así el mensaje sea el que ustedes quieren dar. Entonces, trabajar esto es fundamental, aplicarlo no solamente en los contenidos de texto dentro de un documento, dentro de un párrafo, sino en los títulos, ¿sí? O en las instrucciones. ¿Cómo transformarían esta? Es mejor dar cumplimiento a las reglas. Yo le agrego otra expresión como debería, estoy cambiando el sentido. Entonces, ¿cuál es la clave de la simplificación? ¿Cómo simplificar sin cambiarle el tono a lo que se está diciendo? Porque, digamos, en algún caso puede que alguien, un tercero, haya escrito la frase y nosotros tengamos que simplificarlo. No podemos, digamos, alterar el sentido a menos que nos pidan que lo hagamos. Fíjense que es mejor cumplir las reglas, es una expresión persuasiva, concreta, precisa, no podemos eliminar ahí ninguna palabra. ¿Qué harían con esta? Invitamos al público en general a salir en forma ordenada, que en la simplificación no podemos cambiar el sentido de la frase porque podemos simplificarla, pero entonces ya la frase tiene otro tono. Invitamos al público a salir en orden. Decir al público en general es el público, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No necesitamos usar esa expresión. Salir en forma ordenada, salir en orden, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero el golpe de mensaje de invitamos al público a salir en orden es preciso, directo, vuelvo y digo, persuasivo, ¿sí? La otra suena más verbal, ¿no? Como invitamos al público en general a salir en forma ordenada. A veces hay un tema cultural que, dependiendo por la formación o por la costumbre, algunas personas tratan de minimizar, digamos, el mensaje poniendo otros elementos o suavizar el mensaje poniendo otros elementos y lo que terminan haciendo es generando un mensaje redundante o confuso, ¿sí? En la comunicación profesional siempre tenemos que ser claros, simples y breves, ¿sí? Algunas personas creen que que esa escritura puede ser dura, pero en realidad es la escritura correcta y la escritura que es, digamos, que es respetuosa con la audiencia, porque le estamos diciendo las cosas de
de la manera más precisa posible. En el tema de la claridad, debemos utilizar los elementos precisos si los conocemos. Es preferible decir el año pasado a decir hace un tiempo, ¿sí? Si tenemos la certeza de cuándo sucedió. O en vez de decir el pasado mes de septiembre, yo puedo decir el 11 de septiembre del año pasado, si tengo la fecha precisa. Eso es claridad. A fines del siglo XX, en 1989, es más claro. Y no usar palabras genéricas, cosa, vaina, persona, problema, sitio, lugar, sino usar la palabra específica para referirnos a lo que estamos hablando, para no generar ambigüedad en nuestra audiencia. Y pues finalmente pues la brevedad es el resumen de todo esto que estamos hablando, es cuando ya no sea posible quitar más palabras digamos, sin afectar, como les he dicho, el sentido. Aquí hay algunas frases que son muy populares, algunas literarias, más de origen literario, pero que son comunes porque que son efectivas, son breves y son concisas. Piense antes de hablar, no le podemos quitar ni una palabra a esa expresión. Prohibido hacer reír a los tiranos sin dientes, como con otro mensaje por detrás. Los ideales no son para idealistas. Es más fácil perderse en el bosque cuando éste ha sido talado. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso ya cuando estamos jugando en cierto tipo de comunicación, que puede ser no dentro de un informe, sino en una exposición, en una conferencia, podemos utilizar un lenguaje, enriquecerlo con otros elementos, pero igual aplicar la claridad, la simplicidad